Mira, estamos justamente con Pedro Gatellano, que lo conoce bien, sí. presidente del Consejo de Ministros, pero también es ministro de Defensa. Y es leal y es inteligente. Doctor Gatellano, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué es mejor en el ejército? Usted que lo conoce tan bien, que ha sido ministro de Defensa, ¿ser leal o inteligente? Sin comentarios, como dirían los ingleses. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ya. Si ya no usted no estaba... Ahora, a ese general lo nombraron en el periodo del presidente Ollanta Cuando usted era presidente del Consejo de Ministros. Sí, en la recta final. ¿Por qué? Se Porque parece que no es muy inteligente. Se produjo una crisis que obligó al anterior comandante general a renunciar y ¿Pero lo cogieron por leal o...? No, porque estaba en el bolo. En el bolo, sí. Ya no... Bueno, los hemos invitado para conversar de varias cosas, pero un evidente tema es el tema de la compra de satélite, que esta semana usted ha estado en el Congreso, justamente con el presidente de la Ollanta Humala. Y quería preguntarle esta noticia que acaba de llegarnos y que creo que le da pie a explicar por qué hay tanta sensación de sospecha, etcétera. Chile acaba de anunciar la compra de un satélite submétrico a $130 millones, por debajo del que costó el peruano 205 millones, y con licitación. Hasta donde yo tengo entendido, esa información no es pública. Lo que yo sí había recabado era información respecto a que estaban realizando un proceso de selección. Entonces no... Pero ellos han hecho licitación. No sé, esa información nunca ha obrado en documento oficial. Ellos adquirieron un satélite antes que nosotros 10 años atrás, que ya ha llegado a su término y van a renovarlo tecnológicamente. Y bueno, vamos a ver cómo se concreta esa información. Pero en todo caso, si de chilenos se trata, valdría la pena revisar lo que opinan los actuales comentaristas y especialistas en la materia respecto de la calidad del nuevo satélite que hemos adquirido nosotros. Ciertamente hoy en Chile los peritos en la materia opinan que hemos comprado un equipo tecnológicamente muy superior al que ellos tienen. Sí. Que hay un tema de transparencia, que en este caso es un tema, no es estrictamente militar esta compra, tiene, ustedes lo mismo lo dijeron, un uso multisectorial, etcétera, que debe haber sido más transparente, que se debió haber abierto el secreto que pesa sobre las compras militares. Ahora, el proceso no ha sido secreto en ningún momento. Es más, la asignación de fondos la aprueba el Parlamento. Yo he concurrido en 9 oportunidades y este proceso ha sido acompañado desde el inicio hasta el final por el Congreso de la República y por la Contraloría. Además, se cuestiona, se señalan que hay supuestas irregularidades, pero ninguno de los 4 gobiernos que participó, ni las empresas, han presentado impugnación o administrativa o legal. Es más, de todos los acuerdos de gobierno a gobierno que firmó la anterior administración para la adquisición o renovación de material, este es el único que tiene el rango legal de Tratado Ejecutivo Internacional. Es decir, ha ido al Parlamento. Y el Parlamento no solo refrendó la parte constitucional. Si uno revisa, por ejemplo, el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, que en ese momento tenía un número importante de fujimoristas, aprecia que en ese dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores no solo se pronuncian sobre la constitucionalidad del tema, sino que entran al fondo del asunto y analizan punto por punto lo que hoy viene a ser materia de discusión por el actual yo quería Parlamento. preguntar, ¿por qué no compra el Ministerio de Defensa? ¿Por qué CONIDA se le traslada a CONIDA lo de la compra? No entiendo por qué no compra el Ministerio de Defensa y CONIDA saca una directiva para realizar la compra cuando no tenía experiencia precisamente en compras. Esa es una verdad a medias. El proceso tiene 2 etapas, la de los actos preparatorios, en el momento en el cual CONIDA hace el análisis de mercado que establece la ley y califica la oferta francesa como la ganadora. Pero ¿quién declara de interés público? El Ministerio de Defensa. Es un decreto supremo refrendado por el Ministro de Defensa. Y toda la etapa a partir de la culminación de los actos preparatorios lo realiza Defensa. ¿Pero quién compra finalmente? ¿Defensa o CONIDA? Defensa. Bueno, es una coparticipación, repito. La primera etapa CONIDA y la segunda Defensa. ¿Y por qué no hubo licitación? Bueno, entre otros, el principal aspecto es de la garantía.
En el pasado hemos hecho muchas compras, algunas de las cuales, una vez suministradas, no hemos tenido posibilidades de reclamar precisamente por esa falta de Que garantías. hacer una licitación impide tener la garantía. ¿Garantía? No solo eso, en muchos casos, por ejemplo, compra de drones. Se compraron unos drones en el gobierno de García que tenían posibilidad de volar, fueron fabricados para el desierto. Cuando los elevaron a Lande, se cayó el primero, el segundo lo reforzaron. Y ya cuando vinieron por reclamación, dijeron, bueno... Pero en la licitación no se puede establecer, como dice Augusto, la sí, resolución pero de la mantenimiento, reclamación servicios. es Yo soy judicial. un Pero- humilde ciudadano, hago mi licitación personal y compro en A ver. cinco casas, pero todas me van a dar A ver, garantía. termino. Te da la garantía, pero la garantía, ¿cómo la reclamas? Judicialmente. Justamente Vía sobre el arbitraje. tema- Acá la ventaja es la palabra del Estado francés, el compromiso internacional. Por eso, Francia es primera vez que lleva adelante esta ¿Ellos clase de garantizan gobierno. el satélite o lo garantiza la empresa que Garantiza, lo envió? EADS. la garantía es de calidad. O sea, el Ministerio de Francia, desde el inicio del proceso, designó a un representante para que... Pero entonces, para ponerlo en cristiano, si se malogra el satélite, ¿Francia responde por él? No, a ver, vayamos por partes. Ese lo quiero la garantía de ella. El proceso en sí culmina hasta el lanzamiento. Tener un seguro en el espacio es costosísimo y no lo tiene ningún país. O sea, el proceso de acompañamiento del Estado francés es hasta ahora, hasta diciembre. Pero ya el satélite se lanzó felizmente con éxito, aunque algunos seguramente querían, como ocurrió 3 semanas antes de nuestro lanzamiento, que explotara, A ver, seguramente. les pido, Pero- justamente estamos hablando del tema de las compras militares. Tenemos este breve reportaje que hemos preparado para poderlo comentar. Adelante. Al igual que otros líderes políticos, Ollanta Humala reapareció esta semana. Lo hizo para presentarse ante la Comisión de Defensa del Congreso, que investiga las compras militares de su gobierno. Y yo creo que ha sido una buena compra, ¿no? En todo caso, si hay algún otro tipo de sospecha adicional, estoy para colaborar. Pero la comisión no solo indaga la compra del satélite francés, valorizado en casi 600 millones de soles, sino el total de adquisiciones de las Fuerzas Armadas durante el mandato del expresidente. Entre 2011 y 2015, el gobierno de Humala invirtió 12.000 millones de soles en adquisiciones militares. De la suma de compra, el 75% se hizo a través de la modalidad de gobierno a gobierno. Debo rechazar el tema de que se haya dicho de que el convenio de cooperación de gobierno a gobierno buscaba obviar la ley de contrataciones. Las compras de gobierno a gobierno son una modalidad a través de la cual el Estado peruano realiza una contratación con un proveedor extranjero en el cual interviene el gobierno extranjero en función de acuerdos o tratados de cooperación internacional. Así, las compras no se realizan necesariamente a otro estado, sino a empresas del país con el que se firma el convenio. Corea del Sur y Rusia son los países a los que, bajo esta modalidad, se le adquirieron los mayores montos. Este tipo de compras, por fuera de la ley de contrataciones públicas, han sido objetadas incluso por el actual ministro de Defensa. Les decía que esta práctica debería aplicarse de manera excepcional. Lamentablemente se convirtió en una norma para las compras militares durante el gobierno pasado. Eso no se va a repetir durante este gobierno. La Comisión de Defensa del Congreso seguirá revisando una a una las millonarias compras militares del gobierno anterior. ¿Qué tendría que comentarle al nuevo ministro de Defensa? Yo quería añadir una cosa. ¿Por qué se compró tanto y casi la mitad a Corea? Porque da que pensar, porque el agregado militar en Corea fue Ollanta. Eso no es cierto. Las dos principales operaciones han sido la de helicópteros, Los rusos. que ganó Rusia, y la de modernización de los submarinos, que ganó Alemania. O sea, esa cantaleta de repetir que más se ha comprado a Francia y a Corea no tiene ni sustento Pero son técnico. 6.000 esos 6.000 pero millones no es cierto. Bueno, si se le suma interior, los patrulleros y otras cosas, pero lo importante que le hemos comprado a Corea nosotros han sido los aviones de entrenamiento KT-1. El resto no ha sido del sector defensa. Y repito, los procesos más costosos han sido helicópteros y submarinos, en donde Francia se presentó y en los dos perdió. Los aviones fueron españoles, ¿no?
No, estamos hablando de los aviones de transporte. Italianos, ¿no? O españoles. Ganó Italia. Pero en ese caso perdió la empresa española cuyo accionista principal es precisamente Airbus, que son franceses. Entonces, cuando ganan, está mal. Y cuando pierden, también está mal. ¿Por qué todo gobierno? Porque dicen que al final el que te vende es una fábrica peruana, es una fábrica privada. No todas las compras han sido tampoco de gobierno a gobierno, ni todo ha estado destinado a adquisición de armas. La mayor parte ha sido también para mantenimiento. Es decir, nosotros hemos tenido material bélico prácticamente sin mantenimiento desde el gobierno de transición. Los tanques, ¿no? En general, todos. ¿Se gastó mucho en armas en el gobierno anterior? En el rubro de defensa, comparado con otros gobiernos, es un monto mucho más alto. No, ¿por qué? Más se ha gastado en mantenimiento que en adquisición de armas. Y si comparamos lo que ha invertido el Estado peruano con lo que gasta Ecuador, Chile, Colombia, Brasil, ciertamente estamos en la cola del gasto. Pero vayamos por partes. Si no vamos a invertir en mantener... Mejor no comprar. Entonces se deteriora el material, ¿no es cierto? El avión presidencial, por ejemplo, que ahora emplean, estuvo totalmente abandonado durante el gobierno del señor García Pérez, porque él no viajaba a provincias. Se tuvo que reparar ese avión porque comprar uno nuevo iba a ser un escándalo. Y ese avión, haberlo tenido parado 5 años, tenía un costo. Volverlo a usar implicó un gasto. Entonces, si nosotros tenemos una serie de aviones de transporte que ya estaban llegando a la fatiga del material, como es el caso de los aviones Antonov, se requería comprar. Llega un momento en que tienes que renovar o vas a estar arriesgando la vida permanentemente en helicópteros ya con 30 años de operación. No, eso o es aviones. indiscutible. Si no hay mantenimiento, tienes tanques rusos que se malogran en los desfiles militares. Bueno, pero no se ha invertido necesariamente en todos los casos en armas de guerra, sino también en soporte logístico y camiones, operativo. ¿no? Camiones, los propios aviones de transporte, los helicópteros, que permiten que las Fuerzas Armadas también cumplan el otro rol constitucional que tienen, que es el de apoyo cívico o apoyo social. Yo recuerdo en una sesión del Consejo de Ministros cuando se estaba discutiendo el tema del ébola, no sé si se acuerdan, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién va? ¿Salud? ¿Quién? Entonces, al final, cuando las papas queman, decían, no, que vaya a defensa. Y defensa no tenía en ese momento ni helicópteros, ni... O sea, un país de 30 millones de habitantes no puede tener 9 helicópteros operativos. Sobre todo por la ¿no? geografía. Sobre todo por el tema de la geografía. No puede. Es muy difícil la Ahora, geografía. podemos discutir, porque eso forma parte del sistema democrático, si gastamos o no. Pero mientras no tengamos una discusión internacional, entonces hay que preguntarle a Chile por qué ha gastado y gasta tanto en armas. Y es verdad, uno lee el libro del economista Mendoza y se gasta muy poco en el Perú comparado con los vecinos. Entonces, hagamos una reflexión. Claro. Tenemos la frase de la semana. Bueno, tenemos una frase de la semana y queríamos aprovechar de comentarla con usted. Así que la primera es un comentario que hace Lourdes Flores sobre Keiko Fujimori. A ver qué es lo que dice. Pobre, yo le tengo que expresar mi solidaridad, dice Lourdes Flores, sobre Keiko Fujimori, porque cuando la quieren fastidiar la comparan conmigo. Y yo le digo, distánciate, comadre, porque la funden y no hay derecho. Es verdad. Bueno, ya es tomar como humor, ¿no? Las cosas. Está Pero bien, es lo más sano, el PP sí creo. está... Usted tiene mucha admiración a Luis Bedoya Reyes y cuando era premier Fredemo, consultaba mucho, ¿no? Un patriarca, pero este año No cumple el consultaba PPC... mucho tampoco, no había tiempo para... Pero cumple 50 años. ¿El PPC ya está fregado? Mire, en política no hay muertos, ¿no? Yo creo que, además, la crisis de los partidos no solo es del PPC. Vemos Es de lo que todos. está ocurriendo ahora con el APRA. ¿Alguna vez a alguien se le pasó por la cabeza que el APRA iba a tener 5 parlamentarios? Porque Patria Roja se iba a romper. Dos veces, en Increíble. 2 periodos consecutivos, ¿no? ya 10 años. Y que, por ejemplo, hoy en día Acción Popular tengan esa estructura a nivel nacional. Claro, es O como que el propio partido de gobierno, vemos ahora la crítica situación por la que atraviesa. O el es decir, Partido Nacionalista. o el ex partido. Si es que existió alguna vez el Partido Pasados 4 Nacionalista. meses Eso de no su existió. salida del gobierno, ¿cómo evalúa? ¿Fue usted un premier feliz? No, bueno,
¿Tiene buenos recuerdos de su paso por el gobierno? ¿Lo volvería a repetir? Es un trabajo honroso, Sin duda. pero poco gratificante posteriormente. ¿Lo ¿no? volvería a Pero, repetir si hubiera sabido todo lo que vivió? Bueno, yo sabía a lo que me metía, pero el contexto en el cual ejercí el cargo, sobre todo en la etapa de presidente del Consejo de Ministros, fue delicado, ¿no? Yo asumo la función luego de una censura después de 25 años a una presidenta del Consejo de Ministros. En el interregno, en el breve interregno, había la opción o disolver o trabajar por el diálogo y obtener el voto de confianza. En la etapa electoral, el momento crítico, cuando el Jurado Nacional de Elecciones tacha a Guzmán, y el final, casi un presidente griego con ese trámite del indulto a Pero sí Fujimori. es cierto que usted varias veces, había el rumor, varias veces Ollanta estuvo por disolver y usted lo frenó. Bueno, yo ya, lo he dicho en más de una oportunidad. Lo que vale en política son los resultados. Mis discusiones, mis intercambios de impresiones con el presidente quedarán ahí. Creo que además... Pero él quiso disolver constitucionalmente, digo. Bueno, en todo momento hubo la discusión de la disolución constitucional, pero... Repito, mis diálogos con el presidente quedan ahí. En lo que sí fui radical desde el comienzo fue, a pesar de que Aldo Mariatti escribía en favor del indulto al presidente Y creo que no Fujimori, indultar. apenas ¿Usted fue el factor clave para que no indulten a Alberto Dicen Fujimori? que fue por usted que no salió. Yo no sé si fui el factor clave, pero yo sí hice notar que si bien es cierto el presidente de la República tenía el derecho constitucional para indultar, yo en el primer momento que se expuso este tema en el Consejo de Ministros con apoyo del ministro de Justicia, dije que yo estaba en desacuerdo. ¿Y cree que ese fue un factor importante para que no indultaran a Alberto Eso ya es Fujimori? cuestión de los analistas y yo simplemente... Pero usted no hizo movidas, dicen que habló con periodistas, salió esta noticia, se filtró. No se filtró porque yo mandé un tuit, no se filtró en Pero absoluto. hubo pues alguien que lo movió mucho, una periodista que me amiga usted, no fue por ahí. De ninguna manera, fue un tuit, por lo cual yo di a conocer el... Tenemos tiempo para otra frase, que es el comentario de Pedro Pablo Kuczynski sobre Donald Trump y su muro. Sí, un poquito mi preocupación sobre uno de los candidatos. Él me dijo que, en fin, él estaba confiado que al final los votantes de Estados Unidos iban a tomar una decisión correcta. Porque quiere poner un muro entre Estados Unidos y América Latina. Vamos a agarrar una sierra y cortar nomás. Hay que precisar que esta frase fue dicha antes de que Donald Trump fuera electo y cuando nadie pensaba que iba a ser electo. Bueno, ¿Fue imprudente Kuczynski? yo no voy a calificar al presidente, pero lo que sí debo decir que ya algunas reacciones, como el tema del TPP, que paradójicamente, Ya como murió lo he el TPP, señalado ¿no? algunos días, Trump coincide con nuestra izquierda Sí, sí, han sido nacional aliados. respecto Ya no hay TPP. al no TPP. Y yo creo que eso sí va a afectar el libre comercio. Y ojalá no lleguemos a un momento en el cual, como en el pasado, con este proteccionismo nos pongan cuotas. ¿El para TPP iba a exportar. impactar en los productos farmacéuticos? Yo creo que no, como no impactó el TLC, más, sobre todo fue una discusión ideológica y política de la izquierda, ¿no? Bien, doctor Muchas gracias. Cateriano, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Gracias. Semillas Tintas.